Tenía mucho tiempo sin hablarles sobre asesinos en serie y casos de crímenes reales en el canal. Así que, el día de hoy les traigo un caso muy interesante que alguien me hizo llegar por WhatsApp. Este es el caso de Albert Fish, el asesino en serie que mató a más de 150 niños. Nacido en Washington, D.C., el 19 de mayo de 1870, fue un asesino en serie y caníbal estadounidense, también conocido como el hombre gris, el hombre lobo de Wisteria y el vampiro de Brooklyn. Afirmaba haber abusado sexualmente y o asesinado a más de 100 niños, aunque solo fue sospechoso de 9 casos. Confesó 3 homicidios que la policía fue capaz de confirmar y confesó haber acuchillado a al menos 2 personas más. Fue sometido a un sonado juicio por el asesinato de Grace Budd, condenado y ejecutado. Era hijo de Randall Fish, quien según él fue nombrado así a causa de Hamilton Fish, un familiar lejano. Su padre era 43 años mayor que su madre. Albert ya era el hijo más joven y tuvo 3 hermanos vivos, Walter, Annie y Edward Fish. Él quiso llamarse Albert después de la muerte de un hermano y escapar del sobrenombre Ham and Eggs, huevos con jamón, que le fue aplicado en un orfanato en el cual transcurrió buena parte de su infancia. Muchos miembros de la familia padecieron enfermedades mentales y alguno sufrió manía religiosa. Su padre fue capitán de un barco de río, pero para 1870 se desempeñaba como fabricante de fertilizantes. El viejo Fish murió de un infarto de miocardio en la estación Sixth Street del ferrocarril de Pensilvania en 1875 en Washington, D.C. La madre de Albert lo envió a un orfanato cuando apenas contaba con 5 años. Ahí fue azotado y golpeado frecuentemente y, después de un tiempo, descubrió que disfrutaba del dolor físico. Los golpes le provocaban orgasmos frecuentes, por lo que los demás huérfanos lo molestaban. Para 1879, su madre consiguió un empleo en el gobierno y fue capaz de cuidarle. Sin embargo, las experiencias vividas anteriormente ya le habían afectado demasiado. Comenzó a tener relaciones homosexuales en 1882, a la edad de 12 años, con el hijo de un telegrafista, unos años mayor. La juventud también llevó a Fish a prácticas como la urofagia y la coprofagia. Fish comenzó a visitar baños públicos en donde se excitaba con los olores y los sonidos, y piscinas públicas donde podía ver jóvenes desnudos, y gastaba una buena parte de su fin de semana en estas visitas. Hacia 1890, Fish llegó a la ciudad de Nueva York. Dijo durante su confesión que se había vuelto un prostituto. También afirmó que comenzó a violar a muchachos jóvenes, un crimen que siguió cometiendo años después de que su madre le arregló un matrimonio. En 1898 se casó con una mujer 9 años menor que él. Tuvieron 6 hijos: Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John y Henry Fish. Fue arrestado por malversación de fondos y sentenciado a prisión, purgando su delito en la cárcel estatal de Sing Sing en 1903, donde mantuvo relaciones sexuales con distintos presos. Desde 1898 trabajó como pintor de brocha gorda en casas particulares y afirmó que aprovechó para cometer abuso sexual a al menos 100 niños varones, generalmente menores de 6 años de edad. Fish comenzó a intensificar sus visitas a burdeles, en donde pedía a las prostitutas que le azotaran y le golpearan. Recordó un incidente en el cual un amante masculino lo llevó a un museo cerca de modelos anatómicos donde Fish quedaría fascinado con la disección de un pene. Poco después, desarrollaría un interés mórbido por la castración. Hasta 1910, durante una relación con un hombre con una discapacidad mental, Fish procuró castrarlo después de atarle. El hombre gritó tanto que Fish se asustó y huyó. Para enero de 1917, su esposa lo abandonó por John Stroh, un hombre hábil que abordó a la familia Fish. Seguido a este rechazo, Fish comenzó a escuchar voces. Por ejemplo, en una ocasión, se envolvió en una alfombra, aduciendo que seguía las instrucciones de Juan el Apóstol. Fish cometió lo que pudo ser su primer ataque en la persona de un joven con discapacidad mental llamado Thomas Beden en Wilmington, Delaware, en 1910.
Tiempo después, acuchilló a un niño también con discapacidad mental hacia 1919 en Georgetown, Washington, D.C. El 11 de julio de 1924, Fish encontró a Beatrice Keel, una niña de 8 años de edad, jugando sola delante de la granja de sus padres, en Staten Island. Le ofreció dinero para que lo acompañara y le ayudase a buscar riubarbo en los campos vecinos. La niña estaba a punto de abandonar la granja cuando su madre ahuyentó a Fish. Fish se alejó, pero regresó después al granero de la familia Keel, donde trató de dormir por la noche para ser descubierto antes por Hans Keel, quien le dijo que se fuera. El 25 de mayo de 1928, Edward Bott colocó un anuncio clasificado en la edición dominical del diario New York World que decía: hombre joven, 18 años, desea posicionarse en el país. Edward Bott, 406 West 5th Street. El 28 de mayo de 1928, Fish, entonces con 58 años de edad, visitó a la familia Bott en Manhattan bajo el pretexto de contratar a Edward. Se presentó a sí mismo como Frank Howard, un granjero de Farmingdale. Al llegar, Fish conoció a la joven hermana de Bott, Grace, que contaba con 10 años de edad. Fish prometió contratar a Bott y le dijo que vendría por él al cabo de algunos días. En su segunda visita, accedió a contratar a Bott y entonces convenció a sus padres, Delia Flanagan y Albert Bott, de dejar que Grace le acompañase a una fiesta de cumpleaños aquella tarde en la casa de su hermana. Albert Bott era mozo de la Equitable Life Assurance Society. Grace tenía una hermana llamada Beatrice y 2 hermanos, Albert Bott II y George Bott, además de Edward, que era el mayor. Fish se alejó de ahí aquel día con Grace, pero jamás regresó. La policía arrestó a Charles Edward Pope el 5 de septiembre de 1930 como sospechoso del rapto. Pope tenía 66 años de edad y era superintendente de unos apartamentos. Se parecía físicamente a Fish y fue acusado por su alienada esposa. Charles pasó 108 días en prisión entre su arresto y juicio verificado el 22 de diciembre de 1930. 6 años después, en noviembre de 1934, una carta anónima fue enviada a los padres de la niña, lo que condujo a la policía hacia Albert Fish. La carta tenía muchos errores gramaticales y faltas de ortografía de Fish. A continuación, te muestro el texto de la carta original y te lo leo, traducido al español. Estimada señora Bott, en 1984, un amigo mío fue enviado como el asistente de plataforma en el barco de vapor Tacoma. El capitán, John Davis, viajó de San Francisco a Hong Kong, China. Al llegar ahí, él y otros 2 fueron a tierra y se embriagaron. Cuando regresaron, el barco se había marchado. En aquel tiempo había hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba de $1 a $3 por libra. Así tan grande era el sufrimiento entre los más pobres que todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimentos en orden de mantener a los demás libres de morir de hambre. Un chico o chica menores de 14 años no estaban seguros en las calles. Usted podía entrar a cualquier tienda y pedir corte de filete o carne de estofado. La parte del cuerpo desnudo de un chico o chica sería sacada y lo que usted quisiera sería cortado de él. El trasero de un chico o chica, la cual es la parte más dulce del cuerpo, era vendida como chuleta de ternera, a un precio muy alto. John permaneció ahí durante mucho tiempo, adquiriendo gusto por la carne humana. A su regreso a Nueva York, robó a 2 chicos, uno de 7 y uno de 11 años de edad. Los llevó a su casa, los despojó y desnudó y los ató a un armario. Entonces quemó todo lo que ellos portaban. Varias veces, cada día y cada noche, los azotó, los torturó, para hacer su carne buena y tierna. Primero, mató al chico de 11 años de edad, porque tenía el trasero más gordo y, por supuesto, una mayor cantidad de carne en él. Cada parte de su cuerpo fue cocinada y comida, excepto la cabeza, los huesos y los intestinos. Fue asado en el horno, todo su trasero, hervido, asado, frito y estofado. El chico pequeño fue el siguiente. Fue de la misma manera. En aquel tiempo, yo vivía en la calle 409 E100, cercana a la derecha. Él me decía tan frecuentemente cuán buena era la carne humana que decidí probarla.
El domingo 3 de junio de 1928, yo le visité en el 406W de la calle 15. Le llevé un bote de queso y fresas. Almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comerla con el pretexto de llevarla a una fiesta. Usted dijo que sí, que ella podía ir. La llevé a una casa vacía en Westchester que yo había escogido. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Ella recogió flores. Subí, me quité mis ropas. Yo sabía que si no lo hacía, las habría de manchar con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Entonces me oculté en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando ella me vio completamente desnudo, comenzó a llorar y a tratar de correr escaleras abajo. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. La desnudé, pateó, me rasguñó, la estrangulé y entonces la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones. La cociné y comí. Cuán dulce y tierno fue su trasero asado en el horno. Me llevó 9 días comer su cuerpo entero. Estaba deliciosa, carnosa y jugosa. No la juzgué, aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado, pero murió virgen. La señora Bott era analfabeta y no podía leer la carta por ella misma, así que se la dio a su hijo para que la leyera. La policía investigó la carta, pero no se encontraron evidencias de que fueran ciertas la parte del capitán Davis y la hambruna en Hong Kong. La policía sí consideró que la parte que se refería al asesinato de Grace era bastante precisa en su descripción del secuestro y los eventos subsiguientes, aunque no se pudo confirmar si realmente Fish llegó a comerse partes del cuerpo de Grace. La carta fue entregada en un sobre que tenía un pequeño símbolo hexagonal con las siglas NYPCBA, que significa Mutua Privada de Choferes de Nueva York. Un portero de la compañía dijo a la policía que había tomado algunos de un escritorio, pero que los dejó en su habitación alquilada en la calle 200 East cuando se mudó. La propietaria de los apartamentos alquilados le dijo que Fish se había alojado en ese cuarto unos días antes. Dijo que el hijo de Fish le mandaba dinero y le había pedido que retuviera su siguiente cheque para él. William King, el director de investigación, esperó fuera de las habitaciones hasta que Fish regresó. Accedió a ir a la comisaría para ser interrogado, pero en la puerta principal amenazó a King con una navaja en cada mano. King desarmó a Fish y lo llevó a la comisaría de policía. Fish no hizo el intento de negar el asesinato de Grace Bott, diciendo que él pretendía ir a la casa para llevarse y asesinar a Edward Bott, el hermano de Grace, pero cambió de idea al verla a ella. Aún queda mucha información sobre este sujeto en internet, así que si quieres que haga una segunda parte, déjamelo en los comentarios. Y si el video te gustó, agradecería que le dieras un like y lo compartas para que más gente conozca estas historias. Esto fue Night Stories y nos vemos en la próxima.